Hola amigos, estamos en el desierto de Thar, en la frontera entre India y Pakistán. En este video te vamos a mostrar todo lo que se puede hacer por acá, en qué ciudad nos estamos alojando, cómo moverse, qué atractivos hay para visitar y mucho más. Y quédate hasta el final del video porque este lugar es una joya. Así que ¡vamos que vamos! Bienvenidos a Jaisalmer, la ciudad dorada de India, construida en pleno desierto de Thar. Acá hay mucho movimiento, gente caminando por todos lados, tiendas de ropa, de pañuelos, de muchas cosas así artesanales. Y bueno, mucha moto, mucha gente y vacas y todo lo que te puedes imaginar. La belleza de India, el caos pleno. Esta ciudad fue fundada en 1156, es decir, estamos caminando en más de 900 años de historia, una locura. Y fue fundada por el Rajá Rawal Jaisal, que justamente es quien le da su nombre a la ciudad, porque Jaisalmer significa el fuerte de Jaisal. La estrella de este lugar es el fuerte de Jaisalmer, conocido también como Sonar Kila o como el Fuerte Dorado, y que no es solamente una construcción, una fortificación que servía para defensa, sino que básicamente es un barrio de la ciudad, porque acá está lleno de casas, de negocios, gente viviendo todavía. Es espectacular. Acá las callecitas son muy estrechas y está bastante lleno de gente, como se ve, y pasan motos, es un lío constante. Además, como está todo tan encerrado, no hay señal de teléfono, entonces como perderse es facilísimo, hay que tener cuidado, pero bueno, tampoco es tan grande como para andar preocupándose demasiado, ¿no? Miren los detalles de esa construcción. Todo acá, las florcitas, todo detallado. Allá se ve que con el sol brilla y esto no es pintado, es la propia arenisca, así de este color, y por eso se conoce como la ciudad dorada. Y miren las ventanas, los detalles, es todo muy diferente, muy pintoresco. Creo que no existe una ciudad así como esta. Y para colmo, en el medio del desierto, una locura total. Estamos justo en la entrada del fuerte, así que tenemos toda una vista así más panorámica de lo que es. Y miren de lo que está hecho, es como una arenilla así amarillita, pero que al atardecer, cuando el sol la choca, brilla y se pone dorada. Así que vamos a esperar el atardecer para ver este fenómeno mágico. Y llegó la hora de comer acá en Jaisalmer, donde tenemos un Indian Thali, se llama de esta manera. Es como un popurrí de cosas, donde tenemos acá. Esto es el famoso naan, como un pan de acá de la India. Esto no sé qué es, pepino y tomate. Acá debe ser como un curry o algo por el estilo, o esto, no sé. Arroz. Y después tenemos un postrecito que son unas bolitas dulces que son bastante famosas acá. Así que bueno, vamos a testear primero, a ver. Esto, por ejemplo. Esperemos que no esté picante, supuestamente no spicy, pero si ya viste nuestro video en Delhi, que te lo dejamos acá arriba si no lo viste todavía, el no spicy es bastante relativo, así que va. No, está espectacular. Tiene un leve picor, pero que es de especias.
no es picante de chile, ¿ok? Después tenemos acá esto. Creo que es como zapallo así bien triturado, ajá. Y nada, también tiene un leve picorcito, pero muy leve, y es de las especias en sí. Así que bueno, yo ahora vamos a probar el pancito este. Está bien grasoso, ¿no? Pero bueno, vamos a mojarlo acá. Top. La verdad que valeu. Y esto nos salió cada uno 360 rupias, así que más o menos 3,50 €, donde está bien, ¿ok? Así que 10 de 10, súper recomendado. Algo muy particular acá de Jaisalmer es la religión predominante, que es el jainismo, que también hace que se destaquen sus templos en particular. Lo que ellos buscan es ejercer la no violencia y liberar el alma por medio de la meditación. Entonces ellos están en contra de todo tipo de violencia, ya sea entre seres humanos, insectos, animales, lo que sea. Muchos de los templos que vamos a ver son de esta religión justamente, y fueron construidos entre el siglo XII y siglo XV, y donde, bueno, su arquitectura es magnífica y la vamos a ver con mayor detalle. Otra cosa muy característica de acá son los javelis, que acá tenemos uno de los principales, que no me acuerdo el nombre, pero te lo dejo acá al lado, que es el más grande de acá, de esta zona. Son construcciones que antiguamente eran la casa de los comerciantes más ricos. Así que por adentro son espectaculares, por afuera también tienen balcones, tienen detalles, espléndido. Deben haber valido una fortuna en su época, y ahora con su valor histórico ni hablar. Y también puedes entrar a los javelis, y elegimos este, que es uno de los más grandes, pero hay que pagar la entrada. Este nos salió 205 rupias, así que bastante barato, y la verdad que está muy lindo por adentro. Es una construcción muy detalladita, llena de cositas para admirar, así que está bueno, ¿eh? Vale la pena. Venimos a ver el atardecer en el mejor lugar de la ciudad para verlo, que es acá en el lago Gatsar. Es un lago artificial, pero la verdad que está bastante limpio, bastante lindo. Se ven los barquitos, mucha gente andando en barquito, la gente acá tranquila, relajándose. Así que te queda la data. Y acá estamos nosotros con nuestro matecito, tranquilos, para terminar este día espectacular en Jaisalmer. Nuevo día en Jaisalmer, donde lo que vamos a hacer hoy es una aventura bastante particular y bastante típica de acá, que es ir a hacer un paseo por el desierto del Thar. Esto se hace normalmente en tours, no hay forma de hacerlo por tu cuenta, donde lo que nosotros hicimos fue comprar por Get Your Guide, que te dejamos el link acá abajo por si te interesa realizar este tour, un paseo de mediodía, donde salimos a las 14 horas, nos pasan a buscar
en jeep, teóricamente, para llevarnos al desierto a recorrer, a andar caminando, a andar en jeep y principalmente ver el atardecer y ver las estrellas, porque acá dicen que es uno de los mejores lugares para ver las estrellas. Así que bueno, todo eso lo vamos a mostrar y esperemos que se cumpla todo lo que nos han prometido. Vamos. Y ya estamos arriba de nuestro jeep, vamos bastante apretaditos, somos con nuestro guía 6 personas, 7 creo, y nada, vamos a ir a diferentes puntos del desierto, ¿ok? Como dijimos, esto lo conseguimos por Get Your Guide, donde pagamos 10 euros cada uno, pero acá te ofrecen un montón estos tours, donde llamativamente lo conseguimos bastante más barato por Get Your Guide. Así que nada, es un dato a tener en cuenta, donde el mismo tour, por ejemplo, en nuestro hospedaje nos lo ofrecían el doble por cada uno, y como dije, lo pagamos solamente 10 euros. Así que vamos a ver qué nos depara el destino. Hay varias opciones de diferentes tipos de tours que puedes hacer dentro del desierto. Por ejemplo, la gente que está yendo con nosotros, ellos van a dormir en el desierto. Y si quieres dormir, tenés esas opciones. O te ponen un colchón ahí sin ningún techo en la arena del desierto y se duerme ahí, o en una carpa que ahí se dice luxury tent, que es un poco más pro. Nosotros, nuestro objetivo es ver el atardecer y ver las estrellas, así que vamos a ir a cenar y después de la cena volvemos a dormir en nuestro hotel. Primer parada acá en el desierto es Kuldara. Es un pueblo fantasma que está deshabitado desde el siglo XVII y que se cree que acá la gente desapareció en una sola noche. Es una leyenda que hay al respecto, pero bueno, parece que no es tan leyenda porque efectivamente fue así. Las personas que vivían acá eran los Paliwal brahmanes, se les conocía de esa forma. Era un pueblo de esta zona que tenía unas técnicas de riego muy avanzadas. Y dicen que después de la desaparición lo dejaron maldito este lugar. Así que bueno, es un sitio cargado completamente de misterio y es muy turístico. Todos los tours te traen acá porque nada, quedaron solamente las ruinas, que ahora les vamos a mostrar un poquito más. Y acá estamos arriba del jeep, estamos por el desierto, el conductor nos dejó subir, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Está un poco peligroso, eso sí, pero bueno, está divertido. Ahora nuestros amigos se fueron en camello y tenemos el jeep para nosotros solos, así que estamos acá, arriba del techo y vamos que vamos. Y ahora pudimos caminar un poquito otra vez de las dunas. Entonces fíjense, este desierto es bastante particular porque en sí no hay mucha arena, así dunas, o por lo menos en esta parte acá, porque este desierto es gigante. Es el límite entre India y Pakistán, estamos acá nomás de Pakistán, o sea, estamos lejísimos. Y le decía que no hay tantas dunas de arena, sino más bien estos arbustos así que son bien de este clima árido y seco, pero que se extiende por kilómetro y kilómetro y vos los ves y sigue y sigue y sigue y no se ve más nada que eso.
Así que nada, una locura. Donde ahora ya está bajando el sol, en este momento a las 5 de la tarde. Y ya en un rato vamos a poder disfrutar del atardecer, donde todo indica que acá va a ser espectacular. El atardecer estuvo de película. Una locura, hermoso el color del cielo con las dunas y toda esa vegetación desértica. Impresionante, increíble. Y lo bueno es que como es un clima más o menos igual todo el día, seguramente todos los días se ven un poco parecidos, así que esto es bueno. Bueno, ahora llegó la hora de la cena. Miren lo espectacular que cocinaron. Acá tenemos el dao, las lentejas, arrocito y acá verduras con el pancito. Así que nada, súper especial, una comida hecha con el fuego en el medio del desierto, así que tiene que estar muy rica. Vamos a ver. Wow, está riquísimo, ¿eh? Muy bueno. La hicieron acá recién, ¿no? Sí, la hicieron todo acá. Lo mismo cocinar, cocinaron todo el pancito, todo acá. Impresionante. Y bien amigos, así termina un video más. Coméntenos qué les pareció este lugar, si está interesante o no. Y también déjenos un like, así este video puede llegarle a más personas. Como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, que ahí también subimos información complementaria. Así que ¡vamos que vamos!